Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo fabuloso. Yo soy y estoy muy emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo de mujeres fuertes, astutas y, bueno, a veces un poquito peligrosas. Vamos a explorar ese arquetipo de la turca letal, esa figura femenina que se toma la justicia por su mano y que con inteligencia y determinación superíndice 3N, busca venganza. Vamos a analizar personajes de películas, series y hasta un poco de historia para entender por qué copyright este tropo es tan atractivo y a veces tan controversial. Prepárense para un viaje lleno de emociones, giros inesperados y por supuesto, mucha adrenalina. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse al canal. Me ayudaron a un monto superíndice 3N y a su no se perderud en ninguno de mis superíndice 3 vídeos, llenos de temas fascinantes como este. Activen también copyright en la campanita para recibir notificaciones. Ahora sin más preámbulos, vamos a empezar. La imagen de la turca letal es en esencia una reimaginación superíndice 3N de la figura de la víctima. Es una mujer que ha sufrido una injusticia, a menudo de una manera brutal y traumática, y que decide no quedarse de brazos cruzados. En lugar de resignarse a su destino, elige empoderarse y buscar la justicia, aunque eso signifique tomar la ley por su propia mano. ¿Pero qué significa realmente tomar la justicia por su propia mano? ¿Es simplemente una licencia para la venganza sin restricciones, o hay un código, una moralidad subyacente que guía sus acciones? Profundizaremos en estas cuestiones a lo largo de este vídeo. Uno de los aspectos muy interesantes de este arquetipo es la transformación superíndice 3N que experimenta el personaje. La vemos pasar de ser una persona vulnerable y a veces incluso inocente a convertirse en una guerrera implacable, capaz de planificar y ejecutar venganzas complejas y a menudo, muy elaboradas. Esta metamorfosis es lo que realmente nos atrapa, porque vemos la fuerza que emerge de la adversidad, la capacidad del ser humano para reinventarse y para encontrar la fuerza interior necesaria para superar incluso los peores traumas. Esta transformación no es instantánea, es un proceso doloroso, lleno de dudas y sacrificios. La turca letal debe dejar atrás su antigua identidad, sus valores previos, y abrazar una nueva forma de ser, una forma de ser que le permita sobrevivir y buscar su venganza. Es una reinvención radical, una prueba de la resiliencia humana. Pensemos en algunas figuras y Q superíndice 3 nicas. ¿No les viene a la mente Beatrix Kido de Kill Bill *? Aquella novia abandonada en el altar, dada por muerta, que resucita de entre los muertos para reclamar lo que le arrebataron. Su sed de venganza es palpable, casi tangible y la vemos entrenar incansablemente, perfeccionar sus habilidades de combate y rastrear a cada uno de sus agresores hasta que finalmente consigue su objetivo. Su historia es una oda a la perseverancia y a la determinación superíndice 3N. Pero la historia de Beatrix Kido es más que una simple venganza. Es una historia de amor, de pérdida, y de la lucha por recuperar la vida que le fue arrebatada. Su entrenamiento no es solo físico, es también mental y emocional. Debe superar el dolor, el miedo y la duda para poder llevar a cabo su venganza. Otro ejemplo, aunque con un tono muy oscuro y psicolu superíndice 3 Hiko podrá ser Lisbeth Salander, la hacker protagonista de la saga Millennium *. Ella es una superviviente, una mujer que ha sido víctima de abusos terribles y que, como resultado, ha desarrollado una coraza y una habilidad impresionante para protegerse y contraatacar. Su venganza no siempre es directa o violenta, a veces es muy sutil, muy inteligente, pero siempre devastadora para aquellos que la han lastimado. Lisbeth Salander es un personaje complejo y contradictorio. Es una hacker brillante, una luchadora implacable, pero también una persona vulnerable y herida. Su venganza es una forma de protegerse, de mantener a raya a aquellos que quieren hacerle daño. No busca la venganza por placer, sino por necesidad. ¿Pero por qué copyright nos atraen tanto estas historias? Creo que hay varias razones. En primer lugar, como mencionó copyright antes, la transformación superíndice 3N del personaje es fascinante. Nos gusta ver superíndice 3 mo una persona ordinaria puede convertirse en algo extraordinario bajo la presión superíndice 3N de las circunstancias. Además estas historias suelen ser muy catárticas. Nos permiten canalizar nuestras propias frustraciones e impotencia a través copyright de la venganza de la protagonista.
De alguna manera, nos sentimos reivindicados cuando la vemos triunfar sobre sus opresores. Sentimos una conexión con estos personajes porque, en cierto modo, todos hemos experimentado la injusticia en nuestras vidas. Ver a alguien tomar las riendas y luchar contra la adversidad nos da esperanza y nos inspira a hacer lo mismo. También copyright N hay un elemento de empoderamiento femenino en estas historias. Tradicionalmente las mujeres han sido representadas como víctimas pasivas, necesitadas de ser rescatadas por un copyright roe masculino. La turca letal rompe con ese estereotipo. Ella es su propia heroína, la que se rescata a sí misma y a los demons. Ella no necesita a nadie para lograr sus objetivos. Esta representación superíndice 3N femenina fuerte e independiente es muy inspiradora para muchas personas. Rompe con los roles de género tradicionales y muestra a las mujeres como seres capaces de tomar sus propias decisiones y de luchar por lo que creen. Es una representación poderosa que desafía las expectativas sociales. Sin embargo, también copyright N es importante analizar las implicaciones morales de este arquetipo. La venganza es un tema complejo y controvertido. ¿Hasta du superíndice 3D estamos justificados para buscarla? ¿Es lícito tomar la justicia por nuestra mano? Estas son preguntas que las historias de turcas letales nos obligan a plantearnos. La venganza puede ser una fuerza destructiva que consume a la persona que la busca y que la aleja de la posibilidad de encontrar la paz y la felicidad. ¿Es el precio de la venganza demasiado alto? ¿Hay otras formas de lidiar con la injusticia? En muchas ocasiones, la línea entre la justicia y la venganza se difumina. La protagonista puede estar motivada por un deseo comprensible de reparar el daño más menos o que le han causado, pero sus acciones pueden llevarla a cruzar líneas que antes consideraba inaceptables. La espiral de violencia puede ser difícil de detener y, al final, la protagonista puede terminar convirtiéndose en aquello que tanto odia. Es un tema recurrente en estas historias, la transformación de la víctima en victimario. La turca letal corre el riesgo de perder su humanidad en el camino hacia la venganza. ¿Es posible buscar la justicia sin convertirse en un monstruo? Además de eso, es importante recordar que la venganza no siempre es la solución superíndice 3N. A veces, puede generar ese dolor y sufrimiento a largo plazo. En algunos casos el perdón superíndice 3N, aunque difícil, puede ser el camino hacia la sanación superíndice 3N y la paz interior. El perdón no significa olvidar lo que sucedió, sino liberar el rencor y el resentimiento que nos impiden avanzar. Es un proceso difícil, pero que puede conducir a la curación y la paz interior. ¿Es el perdón una opción viable para la turca letal? ¿Puede encontrar la paz sin buscar venganza? Es interesante notar que superíndice 3 este arquetipo se ha adaptado a diferentes contextos culturales y sociales. En el cine asiático, por ejemplo, encontramos películas como Lady Snowblood una historia de venganza ambientada en el Japón superíndice 3N feudal. La protagonista es una asesina entrenada desde niña más menos para vengar la muerte de sus padres. La película es visualmente impresionante y explora temas como el destino, la justicia y la inevitabilidad de la violencia. Lady Snowblood es un ejemplo de cómo la cultura y la tradición pueden influir en la forma en que se representa la venganza. La protagonista es una herramienta de venganza, criada y entrenada para un solo propósito, vengar la muerte de sus padres. Su destino está predeterminado, y no tiene otra opción que cumplirlo. En el cine occidental, hemos visto variaciones de este arquetipo en películas como de Bravo donde Jodie Foster interpreta a una mujer que se convierte en vigilante de su copyright, de ser atacada brutalmente junto a su prometido. La película plantea preguntas sobre los límites de la autodefensa y la capacidad del ser humano para la violencia. De Bravo explora la fragilidad de la justicia y la necesidad de la autodefensa en un mundo donde la ley no siempre puede proteger a las víctimas. La protagonista se enfrenta a un dilema moral: ¿hasta dónde está dispuesta a llegar para protegerse a sí misma y a los demás? Incluso en la historia real podemos encontrar ejemplos que, aunque no sean exactamente iguales, comparten similitudes con este arquetipo. Pensemos en figuras como Artemisia Gentileschi, una pintora barroca italiana que fue violada y que luchó superíndice 3 incansablemente por llevar a su agresor ante la justicia. Su historia es un ejemplo de la determinación superíndice 3N de una mujer para defender su honor y buscar la reparación superíndice 3N por el daño más menos o que le habían causado.
La historia de Artemisia Gentileschi es un testimonio de la fuerza y la valentía de las mujeres que han luchado contra la injusticia a lo largo de la historia. Su arte se convirtió en una forma de expresar su dolor y su rabia, y de desafiar las normas sociales de su época. Otro ejemplo histórico, aunque más oscuro, sería la historia de Qin Shi, una prostituta cantonesa que se convirtió en una de las piratas más exitosas de la historia de China. Tras la muerte de su marido, el capitán pirata Chen Yi, ella tomó el control de su flota y expandió su imperio marítimo. Qin Shi no buscaba venganza en el sentido tradicional, pero su ascenso al poder fue una respuesta a las limitaciones impuestas a las mujeres en su sociedad. Utilizó su inteligencia y astucia para desafiar las expectativas y construir un imperio que aterrorizó a las potencias navales de la época. Su historia es una demostración de cómo las mujeres, incluso en las circunstancias más desfavorables, pueden tomar el control de sus vidas y dejar una marca imborrable en la historia. En la literatura encontramos innumerables ejemplos de turcas letales. Medea, en la tragedia griega de Eurípides, es quizás uno de los ejemplos más antiguos y impactantes. Traicionada y abandonada por su esposo Jasón, Medea no solo busca venganza contra él, sino que también asesina a sus propios hijos para causarle el máximo dolor posible. Su venganza es brutal y despiadada, y plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza del amor, la traición y la locura. Otra figura literaria que merece ser mencionada es Clarice Starling, la agente del FBI protagonista de El silencio de los corderos. Aunque no busca venganza en el sentido tradicional, Clarice es una mujer que ha sufrido traumas en su pasado y que se enfrenta a un mundo dominado por hombres peligrosos. Su determinación para resolver los casos que se le asignan, y su capacidad para empatizar con las víctimas, la convierten en una figura fuerte e inspiradora. Más recientemente en la serie de televisión Killing Eve encontramos a Villanelle, una asesina a sueldo psicópata con un estilo impecable. Villanelle no busca venganza en el sentido tradicional, pero su comportamiento es una forma de rebelión contra la sociedad y contra las personas que la han manipulado en el pasado. Su relación obsesiva con Eve Polastri, la agente del MI6 encargada de capturarla, es un juego de gato y ratón lleno de tensión y peligro. La turca letal es, en definitiva, un arquetipo complejo y multifacu copyrightico que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, la justicia, la venganza y el poder de las mujeres. Es una figura que nos fascina, nos aterroriza y nos inspira al mismo tiempo. Y creo que precisamente por eso, seguirá siendo un tema recurrente en el cine, la televisión superíndice 3N y la literatura por mucho tiempo. La clave de su perdurable popularidad reside en su capacidad para desafiar las convenciones, para romper con los estereotipos, y para mostrarnos la complejidad y la ambigüedad de la naturaleza humana. En resumen, hoy exploramos el arquetipo de la turca letal, destacando su transformación superíndice 3N, la atracción superíndice 3N que ejerce en nosotros, las implicaciones morales de la venganza y su adaptación superíndice 3N a diferentes culturas. Vimos ejemplos IQ superíndice 3 Nikous como Beatrix Kido y Lisbeth Salander, y reflexionamos sobre la lunea difusa entre justicia y venganza. Pero también exploramos ejemplos históricos y literarios, como Artemisia Gentileschi, Qin Shi, Medea y Clarice Starling, para comprender la amplitud y la profundidad de este arquetipo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Me encantará saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright piensan del arquetipo de la turca letal? ¿Conocen algún personaje que encaje con esta descripción superíndice 3N? ¿Creen que la venganza es justificable en algunas circunstancias? Do copyright gemme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y continuar la conversación. Y ahora el llamado a la acción superíndice 3N. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, denle un me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también copyright N puedan unirse a la conversación superíndice 3N. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el superíndice 3. Adiós superíndice 3S.